Hola, hola, bellezas del canal. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos aún más en el universo de dos estrellas turcas que hicieron suspirar a medio mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a profundizar en esa magia, en esa chispa que encendió Erkencikus, pájaro soñador, y que, para muchos, sigue ardiendo en la memoria colectiva. ¿Están listos para un viaje más profundo a través de los gestos de amor, las miradas cómplices, los detalles que enamoraron a todos y que, sin duda, siguen siendo motivo de ilusión? Abróchense los cinturones, porque este viaje será más largo y detallado. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desmenuzar a fondo la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables Sanem y Candivit, los protagonistas de la exitosa serie que conquistó nuestros corazones. Y aunque el tiempo ha transcurrido, la fascinación por esta pareja y por su interacción en la pantalla sigue viva. No se trata solo de revivir la serie, sino de analizar con más detalle esos momentos de oro, esos gestos que nos dejaron boquiabiertos y nos hicieron creer, por un instante, que el amor de la ficción podría convertirse en una realidad palpable. Antes de continuar, quiero reiterar mi bienvenida a los nuevos miembros de esta comunidad y agradecer profundamente a los que ya son parte de ella. Si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de las novedades del mundo de las series turcas y mucho más. Ahora sí, adentrémonos en esta emocionante aventura. Erkencikus, más allá de la trama, la esencia de la química. La historia de Erkencikus es, sin duda, un cuento cautivador. La trama, tejida con enredos, humor y un romance apasionado, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Sin embargo, ¿qué fue exactamente lo que nos enganchó con tanta fuerza? Si bien la trama, la ambientación y la calidad de la producción contribuyeron al éxito, la verdad es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto, el catalizador que transformó la serie en un fenómeno. Y cuando hablamos de química, no nos referimos únicamente a las escenas románticas, aunque por supuesto fueron memorables. Nos referimos a esos pequeños detalles, a esos gestos sutiles que revelaban una conexión especial, una complicidad que traspasaba la barrera de la pantalla. Esos detalles, a menudo imperceptibles, son los que nos hicieron sentir parte de la historia, los que nos permitieron creer en la veracidad de sus personajes y en la autenticidad de sus sentimientos. Las miradas, un lenguaje silencioso y profundo. Comencemos una vez más por las miradas. Las miradas. Esas ventanas del alma que hablan por sí solas, que transmiten emociones sin necesidad de palabras. Recordemos las escenas en las que Candivit, interpretado por Can Yaman, observaba a Sanem, interpretada por Demet Özdemir. Sus ojos, a menudo oscuros y penetrantes, parecían decir: te amo, te deseo, te necesito. Era una mirada profunda e intensa, cargada de pasión, pero también de ternura y protección. Era una mirada que te atrapaba, que te obligaba a sentir lo mismo que el personaje. Demet, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes, respondía a esa mirada con la misma intensidad. Era como si ambos estuvieran comunicándose a través de un lenguaje silencioso y secreto, creando un diálogo visual que nos mantenía al borde de la emoción. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa, deseo, amor y, a veces, incluso un poco de temor. Era como si, a través de esas miradas, nos estuvieran contando una historia dentro de la historia. La habilidad de ambos actores para transmitir emociones a través de la mirada es un claro reflejo de su talento y de la conexión que existía entre ellos. Cada vez que Can y Demet se miraban, el público sentía la tensión, la pasión, el amor y el conflicto de los personajes. Era un nivel de actuación que pocos actores logran alcanzar. El contacto físico, un lenguaje universal de amor y conexión. Otro de los gestos que nos cautivó fue el contacto físico. Las caricias, los abrazos, las manos entrelazadas. ¡Ay, cómo nos hacían suspirar! En Erkencikus, Can y Demet eran maestros en el arte del contacto físico. Cada abrazo parecía ser eterno, cada caricia, un tesoro. La forma en que se tomaban de la mano, como si fueran una sola persona, era simplemente adorable. El contacto físico en la serie no era simplemente un recurso para mostrar romance, era una manifestación de la intimidad, de la confianza y de la conexión emocional entre los personajes. Era la forma en que Can y Demet, a través de sus personajes, se conectaban con el otro, se consolaban y se apoyaban.
En muchos momentos el contacto físico era sutil, un roce de manos, una caricia en el cabello, pero aún así lograba transmitir una gran cantidad de emociones. En otras ocasiones el contacto era más intenso, como en las escenas de amor, donde la pasión y el deseo se desbordaban. Era evidente que ambos actores se sentían cómodos y conectados el uno con el otro, y esa conexión se transmitía directamente a nosotros, los espectadores. Era una conexión que iba más allá de lo profesional y que nos hacía creer en la autenticidad de su relación. Asterisco asterisco más allá del set, la complicidad que alimentó la ilusión asterisco asterisco. Pero la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir no se limitaba a las escenas románticas. Fuera del set, en las entrevistas, en los eventos promocionales, en las redes sociales, siempre se mostraban cercanos, divertidos y cómplices. Las risas compartidas, las bromas, los mensajes de apoyo, todo indicaba que entre ellos existía una amistad genuina, una conexión especial que iba más allá de lo profesional. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista donde les preguntaron sobre la química entre ellos. Can, con su característico sentido del humor, respondió algo como: «Es que Demet es muy fácil de querer». Y Demet, por su parte, siempre se mostraba agradecida por la oportunidad de trabajar con Can, destacando su profesionalismo y su buen corazón. Esas pequeñas palabras, esas muestras de cariño y respeto, nos hacían creer aún más en la magia que existía entre ellos. Los comentarios cariñosos en las fotos, los mensajes de felicitación por sus logros, los me gusta y los corazones que intercambiaban en Instagram, todo eso alimentaba nuestra ilusión y nos hacía soñar con un romance que traspasara la ficción. Eran pequeñas pistas, pequeños guiños que nos mantenían expectantes, que nos hacían creer en la posibilidad de que su relación fuera algo más que una amistad profesional. Y aunque la privacidad siempre fue una prioridad para ambos, no podemos olvidar los momentos en los que se les vio juntos fuera del trabajo. Fotos en restaurantes, paseos por la ciudad, encuentros con amigos, aunque siempre mantuvieron su discreción, esos pequeños indicios alimentaron nuestra curiosidad y nos hicieron creer en la posibilidad de un romance real. Asterisco asterisco un análisis detallado de algunos momentos memorables asterisco asterisco. Para entender mejor la magnitud de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, es importante analizar algunos momentos clave de la serie que se convirtieron en iconos para los fans. Asterisco 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 la escena del beso bajo la lluvia asterisco asterisco este es, sin duda, uno de los momentos más recordados de Erkéntzicus. La lluvia, la pasión y la entrega de los actores crearon una escena mágica que aún hoy emociona a los espectadores. La intensidad del beso, la forma en que se miraban, el deseo que transmitían, todo era perfecto. Asterisco 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 los abrazos y las caricias en la agencia asterisco asterisco la agencia publicitaria donde trabajaban Sanem y Can era el escenario de muchos momentos románticos. Los abrazos furtivos, las caricias discretas, las miradas cómplices, cada escena en la agencia era una oportunidad para que Can y Demet demostraran su química. Asterisco 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 los viajes y las escapadas románticas asterisco asterisco los viajes que realizaban los personajes fuera de Estambul eran una oportunidad para que su amor se desarrollara y se fortaleciera. En estos escenarios, las escenas románticas eran aún más hermosas y emotivas. Asterisco 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 los momentos de alegría y risas asterisco asterisco además de las escenas románticas, Erkéntzicus también nos regaló muchos momentos de alegría y risas. Can y Demet eran excelentes compañeros de trabajo y amigos, y su complicidad se reflejaba en sus interpretaciones. Las risas compartidas, las bromas y los momentos de diversión eran una parte fundamental de la serie. Asterisco asterisco la reacción del público, un reflejo de la química asterisco asterisco. La reacción del público ante la química de Can Yaman y Demet Özdemir fue masiva e innegable. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y publicaciones alabando la conexión entre los actores. Los fans crearon comunidades, compartieron fanfics, edits y todo tipo de contenido relacionado con la serie y con la pareja. La popularidad de Erkéntzicus y de sus protagonistas trascendió las fronteras de Turquía. La serie fue traducida a varios idiomas y se emitió en diferentes países, donde también cosechó un gran éxito. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can y de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco asterisco el legado de Erkéntzicus y la química inolvidable asterisco asterisco. Es cierto que a pesar de todos estos gestos y de la evidente química entre ellos, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir no se concretó en la vida real. Cada uno siguió su propio camino, y hoy en día ambos han encontrado la felicidad con otras personas.
Pero como mencioné antes, eso no significa que tengamos que dejar de soñar. La verdad es que la magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones, y los gestos de amor que vimos entre Can y Demet son parte de esa magia. Nos enseñaron que el amor puede ser divertido, apasionado, intenso, y que a veces, incluso los sueños más bonitos pueden hacerse realidad, aunque sea solo en la pantalla. How. Y al recordar esos momentos nos damos cuenta de que la química entre dos personas puede ser algo muy especial, algo que trasciende lo físico y que nos conecta a un nivel emocional. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa química fue la que hizo que Erkencicus se convirtiera en un fenómeno televisivo y que nos enamoráramos de sus personajes y de su historia de amor. *** La importancia de creer en la magia del amor ***. Así que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que no importa si el amor es real o no. Lo importante es que nos haga sentir, que nos emocione, que nos inspire a creer en la posibilidad de un mundo mejor. Y en ese sentido Can Yaman y Demet Özdemir lograron su cometido. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos recordaron que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa nuestras vidas. La historia de Can y Sanem nos recordó la importancia de la autenticidad, de la honestidad y de la valentía para perseguir nuestros sueños. Nos enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces, la felicidad está más cerca de lo que imaginamos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue la chispa que encendió esa llama, la que nos hizo creer en la magia de la historia. Nos mostraron que la conexión entre dos personas puede ser tan fuerte que trasciende la pantalla y que nos puede emocionar y conmover hasta lo más profundo de nuestro ser. ***, reflexiones finales y el futuro de ambos actores ***. En conclusión, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus fue mucho más que un simple fenómeno televisivo. Fue una experiencia emocional que conectó con millones de personas en todo el mundo. Su talento, su profesionalismo y sobre todo, la conexión especial que existía entre ellos, hicieron de la serie un éxito rotundo. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir han continuado sus carreras con éxito. Ambos han protagonizado otras series y proyectos que han sido bien recibidos por el público y la crítica. Cada uno ha encontrado su propio camino y ha demostrado su valía como actores. Can Yaman ha participado en series como By Jane y Sandokan. También ha incursionado en proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia. Por su parte, Demet Özdemir ha protagonizado series como Dodu Uneb Kaderindir y Amfara. Si bien es poco probable que los veamos juntos de nuevo en un proyecto a corto plazo, el recuerdo de su química en Erkencicus siempre estará presente. Para los fans, la serie siempre será un tesoro, y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden trascender la pantalla y tocar nuestros corazones. Espero que este vídeo haya sido un viaje nostálgico y emocionante para todos ustedes. ¿Qué les parecieron los gestos de amor que analizamos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus recuerdos. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estaremos en contacto y no se perderán ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, bellezas.